Y aquí cómo entra la matemática y la robótica en acción. Entonces todo es matemático, Sí. toca es desarrollarlo. Y digamos, Uno de los retos de los niños es cuando uno le dice, tienen que avanzar, por ejemplo, 10 baldosines. sí. ¿Cómo lo haríamos? Tienen que avanzar 10 baldosines. Entonces la matemática ahí, pues es medir cuánto mide un baldosín empezando, Sí. y luego pasar a buscar el perímetro de aquella rueda. Y entonces hay que hacer una relación, cuántas vueltas, en una vuelta cuántos centímetros, qué distancias avanza, para ir completar los 10 baldosines, digamos. La velocidad, el motor que le da vuelta a la ruedita también se programa, ¿cierto? Para Sí. que sea la revolución. Sí, la RPM también se programa. Sí. Me imagino que ahí también entonces uno podrá decir, bueno, que recorre los baldosines en tanto tiempo. Sí, también hay otra variable, el tiempo. Sí. Sí, el tiempo, tanto tiempo. Y bueno, ¿y los estudiantes ahí cómo se les presenta dificultades cuando ocurre ese tipo de retos? Sí. Les toca. Ellos no se imaginan, creen que la robótica es mal cosas, ¿no? Y no se imaginan que hay una relación matemática, digamos, una buena complejidad. ¿Y en las cómo ha cosas. enfrentado ese reto, profe, con los niños? Digamos, cuando ellos se dan cuenta de que no solamente es armar, sino que hay que crear un vínculo entre la matemática, la física, por ejemplo, al saber que sale una onda, golpea y refleja de nuevo en el ultrasonido, y todo eso, ¿cómo lo ha manejado? Entonces ellos les llama la atención y no, bien, no hay ningún obstáculo cognitivo, digamos, ningún miedo a comprender esa parte de la matemática. Es mucho más bonito para ellos que ven, oye, pi o el perímetro, cómo se usa pi, perímetro, toda esa parte de la matemática, o la geometría y la matemática en un evento ya físico. Bueno, ¿será que, en su opinión, profe, será que ese vínculo entre la ciencia, los conceptos matemáticos y físicos y la robótica como tal favorece a los dos? O sea, favorece por un lado la parte técnica para entenderlo y también favorece la comprensión del concepto físico y matemático, Sí, ¿o claro, no? para mí queda mucho más atados. Sí, porque lamentablemente en un salón de clase, son, digamos, a nivel público, 40 niños, 30 niños, está el tablero. Y ahí Sí, queda. y ahí queda. Allá el perímetro que hay ahí. ¿Sí? Pero aquí sí ese perímetro lo llamamos algo real, algo retador. Y si se le da la vuelta y digamos se usa digamos el robot con sus ventajas técnicas y sus ventajas de ser concreto para enseñar la matemática o la física, ¿usted cree que eso será posible o no? Sí es posible. Lo que pasa es que el aula se tiene que convertir ahí en un espacio donde se pueda experimentar esas situaciones. Sí. Sí, pero entonces son 40, 35 niños. ¿Cuántos objetos de estos debemos tener? ¿Cuántos robots? ¿Cuántos kits? El niño debe entender que hay que cuidarlo. ¿Sí? Se trabajan mucho los valores aquí también. El cuidar las cosas también, eso se da aquí. Y los grupos grandes, digamos, cuando tienen estos robots, ¿hay grupos de niños grandes de 40, de 30 o son solo grupos? No, esto se da aquí en este espacio nomás. Ah, o sea, Y en el espacio de taller de electrónica y electricidad también se les da ese espacio a los chicos que están en el taller, la modalidad de electricidad electrónica. Y en los sábados. Pero yo nunca he trabajado con esto, con niños de aula, 40 niños, nunca. Son grupos pequeños, digamos. Y dentro de digamos, dentro de esta experiencia con niños, ¿cuál ha sido como la experiencia más gratificante, profe César? Gratificante.